Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. La importancia del pensamiento para los cristianos de esta generación. ¿Qué pasa en un minuto en Internet? La generación posmoderna, ¿a qué podemos llamarla? ¿Qué pasa cuando una persona recibe mucha información y que esto requiere un discernimiento para la toma de decisiones razonables? Estaremos compartiendo este y otros temas relacionados al pensamiento cristiano con el pastor José Rafael, quien nos trae de primera mano todos estos conceptos y que queremos conocer en este momento, en el día de hoy. Muchas gracias, pastor, por estar aquí con nosotros. Es para nosotros un placer tenerlo en Salud Integral. Aquí, ¿verdad? A través de YouTube. Muchas gracias por este tiempo. Gracias, Jenny, por la oportunidad, y de verdad para mí es un enorme placer que me hayas dado este tiempo para compartir estas verdades que son tan necesarias para esta generación. Gracias. Invitarlos a todos ustedes que le den me gusta, que puedan compartir este contenido, que se suscriban para que puedan recibir todas las nuevas informaciones que queremos ofrecerle en este y todos los días de estos encuentros. Empecemos entonces. ¿Cuál es la importancia del pensamiento para los cristianos en esta nueva generación? ¿Cómo podemos entender lo que sucede con nuestro pensamiento? Sí. Este es un tema, Jenny, muy importante porque primero surge como una inquietud personal, una inquietud que surge en mi mismo viaje a través de los estudios y particularmente en compañía de, en este caso, nuestro pastor, que por la gracia del Señor pertenecemos a la misma iglesia, el pastor Otto, en el que junto a él, tomando cursos y estudiando diversos temas, me ha dado la inquietud de ver cómo es el pensamiento cristiano en el día de hoy. Por la gracia del Señor, yo trabajo en el Seminario Teológico Bautista Dominicano y allí yo puedo observar en primera mano cómo se desarrolla, cuál es la forma, cómo piensan muchos creyentes en base a distintos temas. Cuando hay clases con temas que ameritan que se propongan posiciones de los estudiantes, uno puede observar qué hay en el trasfondo de esos hermanos. Muchos hermanos que son creyentes, tú podrías esperar un pensamiento o una posición cristiana, pero muchas veces es una posición muy diversa, holística, de muchos factores, muchos ingredientes, que al final tú piensas si realmente el hermano tiene una posición cristiana o tiene una posición culturalmente aceptable. Y esa es la razón por la que yo creo, esa y otras razones por las que creo necesario este tema. Además de que es importante ver cuánta información nosotros estamos recibiendo. Nosotros estamos siendo testigos de una generación que vive, convive, duerme incluso, rodeada de información. Y yo traje, Jenny, a propósito de eso, algunos datos que yo creo que son de suma importancia para entender cuán importante es que nosotros podamos procesar a la misma, si podríamos hacerlo, procesar la información a la vez que lo vamos recibiendo. Por ejemplo, hacia el año 2018, una consultora de mucho prestigio llamada Domo realizó una infografía donde ella plasmó en un minuto qué ocurre en las redes sociales o por otros medios digitales, cuánta información maneja una persona. En un minuto. En un minuto. Entonces, algunos de los datos que ellos compartieron son los siguientes. A nivel general, en este caso, 97.222 horas de video en Netflix en un minuto comparado con la cantidad de personas que en ese momento están conectadas. En un minuto. 4.333.560 videos de YouTube. Increíble. Eran enviados 473.400 tweets. Se realizaban 176.220 llamadas de Skype en ese momento. Habría que aplicarlo a Zoom ahora, porque eso fue hecho en el 2018. Eran colgadas en Instagram 49.380 fotografías. Wow. Y en Spotify reproducían 750.000 canciones. O sea, eso es basado en un espacio de un minuto comparado con la cantidad de personas que estaban conectadas. Imagínate eso al día de hoy,
con el aumento de la cantidad de personas que están conectadas. Y esto es una realidad que, sea que usted la acepte o no, es una realidad que está presente. Vivimos en una era de la información y la iglesia, por la gracia del Señor, ha podido beneficiarse incluso a raíz de este tema de la pandemia. Las iglesias que estuvieron preparadas pudieron usar las plataformas a su alcance para seguir compartiendo la palabra del Señor. Entonces, en ese sentido, yo creo que debemos convivir con esta realidad y saber cómo yo como cristiano puedo aceptar lo que es correcto dentro de ese ambiente y cómo puedo entonces oponerme a lo que no es correcto. Definitivamente, este pool de información es algo característico de la era postmoderna. Me gustaría, pastor, que usted pueda esclarecer las diferencias de esta era. ¿Qué es la era postmoderna? ¿Por qué la llamamos así? Y más o menos desde qué periodo al periodo actual podemos delimitarlo, pero para atraer estas características de esta época. Claro, podríamos hacer brevemente por el tema del tiempo y además porque diferentes historiadores hacen clasificaciones distintas acerca de lo que es la era antigua, la era moderna, la era posmoderna, pero un poquito quizás de historia acerca de cómo podemos trazar cronológicamente la idea del pensamiento y de cómo llegamos hasta el día de hoy. Yo creo que sin duda la mayoría de los estudios estarían de acuerdo que habríamos que irnos hasta Sócrates mismo y su influencia en el pensamiento, ya que en medio de esa cultura en la que se reconocía el conocimiento y se alababa el conocimiento, él fue de las primeras personas, de los primeros filósofos grandes de la historia, que usó la crítica o puso a prueba todo lo que había estado establecido hasta ese punto. Luego, en ese mismo orden, viene uno de sus discípulos, Platón, y a su vez Aristóteles, que de los tres, según muchos conocedores, fue el que más influenció o el más internacional, usando un término moderno, que ejemplificaron esa era del conocimiento o de la filosofía clásica en la antigua Grecia. Luego nosotros podemos trazar, hubo muchos otros discípulos, tanto de Platón como de Aristóteles, pero si podemos seguir marcando hitos particulares, no debemos dejar de resaltar la presencia de nuestro Señor Jesucristo, su nacimiento hacia el año 4 o 5 de su propia era, que marca lo que podríamos llamar el inicio de la era cristiana como nosotros la conocemos, es decir, el inicio del fundamento, porque en la revelación bíblica tenemos el Antiguo Testamento, que sin duda toda la historia, todo el viaje, todo el peregrinar del pueblo de Israel es un símil que se puede aplicar a la iglesia, pero la llegada de Cristo aquí a la tierra, su nacimiento, marca también un hito importante entre la edad primitiva, el tiempo en el que no se podían manejar estos conceptos, y Cristo rompe con ese momento. Luego podemos ir avanzando, la era de la iglesia en el Nuevo Testamento. Cristo muere, según algunos historiadores, 33 años después de su nacimiento, y tenemos entonces hacia el siglo IV, siglo III, lo que se conoce como el abrazo de Constantino a hacer el cristianismo, ya dejar de ser una religión local, hebrea, a ser una religión donde era parte ya de un gobierno-estado como los romanos. Eso ya hacia el siglo III, expansivo, militar, exactamente. Como una estructura medio militarizada, ¿cierto? También tenía todos los ingredientes particulares de ya dejar de ser un movimiento local, familiar, de que desde el mismo momento, eso hay que entenderlo, siempre el llamado de nuestro Señor Jesucristo fue que alcanzáramos al mundo. Así es. Que alcanzáramos al mundo con el Evangelio, que alcanzáramos al mundo con la palabra de Dios. En Hechos capítulo 1, versículo 8, Jesús, uno de sus últimos mandatos a los discípulos precisamente fue que vayan y hagan discípulos, que puedan ser testigos de Él en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Ese fue uno de sus últimos mandatos a ellos. Entonces, cuando seguimos la narrativa, ese siglo III y IV marcó la relación de iglesia a Estado, que al principio podríamos decir que tuvo sus aspectos positivos por el alcance que tuvo,
pero sin duda se fue degenerando hasta tal punto en que el evangelio ya no significaba, ya no era el centro, ese evangelio clásico, ese evangelio de amor, ese evangelio de misericordia que nuestro Señor Jesucristo enseñó y que posteriormente los apóstoles también enseñaron. Entonces llegamos al periodo de la Edad Media, un periodo conocido como la era oscura de la iglesia o la de la humanidad propiamente, porque hombres no creyentes, personas no nacidas de nuevo, personas que no tenían temor de Dios habían secuestrado la Biblia como el centro, la palabra de Dios, y eso trajo como consecuencia que muchas personas no tuvieran acceso directo a Dios. Entonces, en ese periodo de oscuridad de la humanidad, el hombre puede ver, y nosotros podemos ir a ese tiempo y poder ver cuáles son las consecuencias cuando Dios no está presente. Ya sea que lo saque de circulación un sacerdote, un pastor, o sea, cuando Dios no está presente en la vida de una sociedad, de una iglesia, de una familia, hay consecuencias muy claras. Entonces, en ese recuento, llegamos a siglo XVII con el la famosa iniciativa de los reformadores encabezada por Martín Lutero, quien dirige, sin duda dirigido por el Señor, una reforma que tiene sus beneficios hasta el día de hoy para nosotros. Así es. Una de las cosas que Martín Lutero trajo consigo fue que fuera liberada la palabra del Señor, fuera liberada la relación con Dios, el sacerdocio del creyente, que las personas pudieran tener acceso. Y eso unido a la misma providencia del Señor, que hacia el año 1500 algo, con la invención de la imprenta de Gutenberg, se unen esos dos aspectos para entonces explotar hacia la comunicación y que las personas tuvieran acceso a por lo menos panfletos o extractos pequeños de la Biblia. Incluso el primer libro impreso por la imprenta de Gutenberg fue una Biblia. Y eso es un hito histórico porque nadie tenía acceso a la palabra del Señor. Y ahí vemos cómo este pensamiento ya se hace palpable a través de la tecnología de ese tiempo que el Señor también usó y que probablemente no, y que también en la soberanía del Señor está pasando en esta época en la que las tendencias de salud, de las situaciones locales, culturales, lo que está sucediendo, pues ha llevado a que ese pensamiento pues también pueda ser utilizado en esta época con los medios tecnológicos que usted ha mencionado. Y en eso también quiero traer a la luz de que nuestro pensamiento nos tiene que llevar a discernir y que de ahí entonces tomaría esa importancia. ¿Cómo esto puede influenciar en ese mismo aspecto de la era posmoderna nuestra vida profesional, personal y probablemente nuestra salud integral, mental, nuestro entorno? ¿Cómo podemos entonces relacionar todo esto que está aconteciendo en esta era? Bueno, Jenny, yo te diría que es en ese mismo cronograma que hemos estado compartiendo, luego de la Reforma, siglo XVIII, conocido como el siglo de las luces, con ese periodo donde los grandes pensadores quisieron separar la religión, separar la iglesia, separar a Dios de todo lo que era el ámbito del conocimiento, y como decíamos fuera del aire, es hasta ese punto donde podríamos marcar el hecho de que hasta ese momento la religión formaba parte de ese mismo conglomerado de conocimiento, de la búsqueda. Cuando hablamos de que un Galileo Galilei estaba estudiando las estrellas, sí, pero en el fondo él estaba también tratando de conocer la creación de su Dios. O sea, había una relación entre el científico, entre la persona que conocía y su búsqueda de la naturaleza. Cuando tú sigues caminando, tienes que citar sin duda a René Descartes, con su famosa frase, pienso y luego existo. Es decir, era el punto luego de la Reforma inmediatamente que sentaba las bases al hecho de dudar de todo. Y ciertamente pensar muchas veces tiene que ver, y lo digo con mucho cuidado, sin duda nosotros debemos ser capaces de poner a prueba. ¿Por qué? Porque la verdad de Dios y todo lo que es verdad siempre saldrá a la luz de alguna u otra forma. Hay todo un mecanismo, hay personas que tienen o que entienden que tienen la capacidad de poder encubrir lo que es la verdad, y posiblemente por algún tiempo, y quizá haya personas que nos estén escuchando
que quizás no estén de acuerdo con esta parte, pero la realidad es que según lo que nosotros vemos en la palabra del Señor, todo será descubierto, o sea, la verdad como tal. Entonces esa esperanza nos da a nosotros el hecho de que viendo entonces esta generación postmoderna en la que estamos viviendo, que no es nueva en base a lo que nosotros vemos. ¿A qué me refiero? Bueno, a que la iglesia y en otras generaciones también han vivido, y la iglesia misma ha tenido que enfrentar en otros momentos, quizás ideologías o retos o circunstancias muy parecidas a las que nosotros estamos viviendo y otras diferentes. Entonces es como que es el mismo caramelo con una envoltura distinta, pero el contenido sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo. O sea, es la misma batalla cultural que estamos viviendo. Con otros temas, pero con la misma batalla. Con otros temas, pero la misma batalla. Entonces, yo creo que esto de pensar para el cristiano no debe ser algo ajeno. Yo creo que nosotros debemos rescatar el hecho de la importancia de pensar. Cuando tú vas a la palabra del Señor, que nuestro Señor Jesucristo establece como el primer gran mandamiento, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, que puede ser traducido mente, con todas tus fuerzas. Es decir, ahí está corazón, mente, cuerpo. Es decir, hay un énfasis a veces, y esa es la dinámica de la palabra del Señor, y eso incluso lo dice John Piper en un libro que escribió que se llama Pensar, así mismo. Él decía, no, para corregir, su compilador se llama David Mathis. Él decía que la vida cristiana es multidimensional, tomando en cuenta esos tres factores. Entonces hay a veces un desequilibrio de que hacemos mucho énfasis en lo emocional, o mucho énfasis en lo mental, o mucho énfasis en el hacer. Pero un equilibrio. Es un equilibrio. O sea, no estamos proponiendo aquí que toda la vida cristiana es simplemente mente. No, por supuesto que no. O sea, lo estamos hablando porque ese es el tema de hoy. Exacto. Pero una persona que solamente quiera conocer a Dios o se relacione con Dios o con otras personas, o todo lo que entienda que debe ser es a través de la mente o del intelecto, realmente se está perdiendo de las otras dos áreas en las cuales el mismo Señor nos invita a relacionarnos con Dios. Entonces, aquí sí lo que estamos diciendo es que hay una evidencia de una falta de pensar. Y nosotros debemos pensar en todo, o sea, pensar en el ámbito de la familia, el pensamiento en el ámbito de la iglesia y el pensamiento en el ámbito de estas ideologías que nosotros estamos enfrentando. Todo lo que es bueno, todo lo que es puro, todo lo que es digno de alabanza, en esto pensad. Bueno, lo parafraseé, no lo terminé completo, claro. Pero usted me corrigió algo muy interesante y yo creo que vale la pena la aclaración, porque yo he hablado en algunas ocasiones en este mismo espacio sobre el pensamiento crítico. ¿Cuáles serían las características del pensamiento crítico y la diferencia entonces del pensamiento cristiano? Que de verdad le agradezco esa aclaración, pero me gustaría que otras personas, los hermanos, también puedan nutrirse de esta importante corrección. Sí, y si tú me permites, déjame leer las definiciones de manera textual para no citar de manera incorrecta a los autores. Pero Michael Scriven en el año 1996 definió pensamiento crítico de la siguiente manera: es una consideración activa, persistente y cuidadosa de una creencia formada supuestamente por el conocimiento a la luz de los fundamentos que lo sustentan y las conclusiones que lo dirigen. Pero también otro autor con apellido Paul en el año 1992 lo definió de la siguiente forma: es el proceso creativo, hábil y disciplinado de conceptualización, síntesis o evaluación de información, recogida o generada por la experiencia, reflexión, razonamiento, comunicación como guía para la comprensión y la acción. O sea, en pocas palabras, pensar críticamente es poner a prueba la realidad. Es poner a prueba y sistematizar lo que nosotros percibimos, lo que nosotros experimentamos. En este caso, nosotros estamos hablando de cómo poner a prueba, por ejemplo, temas como el aborto, por ejemplo, que es un tema que está en el tapete, como el tema de cómo evaluar la dirección que para muchos están dándole a la familia, que ya se están separando del diseño original de Dios para abrazar otras perspectivas. Entonces, es como, déjame poner en primer plano todas esas ideologías. Ahora bien. Y puedo agregar también el tema de las tres causales, porque cuando escuchamos las otras campanas,
suenan tan lo que aparenta ser lógico. Pues claro, es una mezcla, como usted decía, un caramelito con la misma historia, pero embarrado de lo que ya hemos visto anteriormente. Sí. Pero también las tres causales, cuando escuchamos su pensamiento, aquel que está confuso o que no tiene toda la verdad, pues pudiera también tener pensamientos contrarios a lo que el pensamiento cristiano conlleva. No, y ahí está, Jenny, el punto. Es decir, porque creo que la intención debe estar dirigida a nuestros hermanos de todas nuestras iglesias hermanas, a nuestros hermanos en Cristo, Amén. de invitarlos a pensar de que sin duda Dios por su gracia da los líderes a nuestras iglesias que son guiados por Dios para ayudarnos en el proceso de a veces incluso discernir cosas, pero yo creo que una iglesia y un cristiano ayuda al ministerio de Dios, ayuda a la iglesia de Dios cuando también tiene la capacidad de pensar bíblicamente en cuanto a lo que les rodea. Amén. Incluso en temas como este. No es que tengamos que tener quizás en temas tan complejos o que se sale del área de conocimiento que uno maneja, quizás todo el expertise, pero en ese mismo orden yo creo que debemos ser capaces de investigar. ¿Por qué? Porque muchas veces somos muy reactivos y no preventivos. Y el pensamiento nos ayuda a prevenir eso. Cuando tú educas a la iglesia, a los creyentes, a pensar bíblicamente, entonces tú eres capaz de ayudar a la iglesia y a los creyentes a prevenir posteriormente, como ha pasado hoy, que haya personas que se dicen creyentes, ¿verdad? Y que sin ningún tipo de limitaciones abrazan o podrían decir, yo estoy de acuerdo porque me pasó tal experiencia, pero no se han dado la tarea de poder examinar. Como el mismo apóstol Pablo enfrentó eso en la iglesia de Colosa. El gnosticismo era en ese momento una de esas batallas ideológicas que Pablo estaba enfrentando. Y Pablo le dice a los creyentes que deben examinar y llevar cautivo todo pensamiento a Cristo, precisamente Amén. para que ellos pudieran ser capaces de pensar correctamente. Y ahí vemos como la palabra es nuestra fuente también para discernir. Pastor, en estos minutitos que nos quedan, ¿cuáles serían entonces los consejos y los pasos para mantener un pensamiento cristiano saludable? Y yo sé que este tema se nos va a quedar muchas cosas. Yo espero que tengamos otra oportunidad, ¿verdad?, de compartir esto. Pero en estos minutos que nos quedan, ¿cómo podemos aconsejar para desarrollar ese pensamiento cristiano saludable? Sí, muy buena pregunta. Yo creo que debemos empezar con lo básico. Tenemos que esforzarnos en crear un hábito de lectura. Nosotros tenemos, no solamente en la iglesia, sino en la cultura nuestra en general, hay un problema de ausencia de lectura que Así viene es. desde nuestra era de escolaridad. Y llegamos a los pies de Cristo y eso lo traemos como parte. Entonces yo creo que para el creyente es importante leer constantemente, leer la palabra de Dios. Amén. Leer la palabra de Dios. Y leer también otros libros, o sea, tener la capacidad y la oportunidad de ensanchar nuestro pensamiento y nuestro intelecto. Número 2, yo creo que también deberíamos ser capaces, a la medida de lo posible, de poder estudiar a lo que nos oponemos. Muchas veces nosotros criticamos lo que no conocemos. Entonces yo creo que es una falta de integridad cuando yo me opongo a algo que no conozco. Y lógicamente ahí hay que hacer una observación de cuidado, porque si usted no está fundamentado, si usted no tiene conocimiento bíblico como tal, tenga cuidado para no ser arrastrado por otras cosas, pero el creyente de manera general que está en el frente de batalla, frente a estas ideologías, debe ser capaz de argumentar y decir por qué no nos oponemos o por qué sí estamos de acuerdo en las partes que estemos. También, rápidamente, creo que deberíamos tomarnos el tiempo, eso es también es un mal hoy en la iglesia, es la ausencia de meditar. Lo que leemos no es solamente leerlo, es meditarlo. La meditación tiene que ver también con el hecho de asumirlo, de interiorizarlo. Entonces, memorizar algunas palabras por supuesto, también. El Salmo capítulo 1 es el mejor ejemplo de eso. O sea, en su ley medita de día y de noche. O sea, la lectura va acompañada de la meditación de la palabra. Y también creo que deberíamos tener como norma nosotros los cristianos rescatar lo que los reformadores trajeron, es la suficiencia de las Escrituras.
O sea, nosotros creemos, no es que la Biblia más otras cosas es la autoridad, no, la Biblia es la autoridad. Así es. Nosotros estudiamos otras cosas y podemos leer otras cosas como parte de poder conocer incluso la cultura en la que estamos, pero la Biblia debe ser nuestro fundamento al momento de interpretar el mundo que nos rodea, porque es nuestra cosmovisión. Así es. Y es la cosmovisión, y eso lo escuché al pastor Miguel en un programa, es la cosmovisión que mejor responde a las necesidades de esta humanidad. Y por último, podríamos decir que tener mucho cuidado con abrazar lo nuevo. No necesariamente todo lo nuevo es bueno. Yo creo que podemos adherirnos a lo que la misma palabra del Señor nos enseña, de que no hay nada nuevo debajo del sol. Eso le iba a decir, ¿habrá algo nuevo? O sea, yo he estado estudiando la historia de la iglesia, que nunca me había gustado la historia, la verdad. Sin embargo, el ver este progreso desde la historia de nuestra historia, ¿verdad? Me hace entender que la verdad hay muy pocas cosas nuevas. La verdad no. Como te decía, ese mismo caramelo. Ajá, es saber discernir de que es la misma lucha con otros aspectos agregados que la misma posmodernidad ha traído, y definitivamente tenemos que conocer para poder discernir y tener luz de, bueno, este es el camino correcto. Y todo lo que se desvía de la palabra definitivamente nos debe dar la alerta de que no es el camino correcto, definitivamente. Y yo estoy de acuerdo y nada, yo creo que los cristianos tenemos un reto, pensar bíblicamente y llevar todo pensamiento cautivo a los pies de Cristo. Ese es nuestro reto, porque nuestro pensamiento se forma por la cosmovisión y la lectura de la palabra del Señor. Y al final, que en todo lo que nosotros nos planteemos, todo lo que nosotros entendamos o que interpretemos, sea la luz de lo que la Biblia nos enseña. Amén. Qué manjar, señores. Yo le hago otra invitación pública al pastor para que venga y pues podamos desarrollar aún más estos temas, porque nos hemos quedado corto de tiempo, pero agradecerle por este tiempo que yo sé que en su agenda apretada pues sacó este momento para compartir estos conceptos. Gracias a ustedes por la sintonía. Recordarles que este es su programa Salud Integral. Si nos estás viendo a través de YouTube, pues que les pueda dar me gusta, que puedas compartir este contenido, que te suscribas para que puedas enterarte también de las novedades de cada día. Pastor, muchas gracias por estar aquí una vez más con nosotros, y las puertas están abiertas para los siguientes programas. Jenny, gracias a ti por la oportunidad y encantado, a tus órdenes siempre, mi hermano. Muchas bendiciones. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.